Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy les contaré un poco acerca de cómo creé mi primer negocio y cómo se me ocurrió la idea. Bueno, esto lo hice hace más o menos 2 años, más o menos lo inicié. ¿Sí? Yo estaba cuando eso viviendo en una finca con mi papá y pues una conocida de nosotros tenía una serra. Bueno, antes de empezar, sí, pongamos en contexto. Mi primer negocio fue de porcicultura, cría y engorde de cerdos. A partir de ahí fui aprendiendo unas ramas y pues lo iba volviendo algo un poco más completo. Entonces, volvemos, retomemos. Una conocida tenía una cerda a medias con su ex suegra, vámonos así, con la madre sí, del padre de sus hijos. Y ella, pues, como no tenían donde tener la serra, entonces la daban a media. La tenían con un señor cuando eso que las cuidaba y ellos entregaban la comida. Aparte de eso, a cambio, el señor se quedaba la mitad de los cerdos y, y pues, bueno, la otra mitad para ellos. Pero el negocio no iba surgiendo muy bien debido a que esa persona también tenía unos cerdos aparte y por lo visto como que le echaba la comida a los de él y la cerda esa la dejaba pues pasando hambre porque estaba muy delgada. A raíz de esto me proponen que si quiero quedarme con ella, o sea, a medias, para que yo sea quien la cuide. Y así, pues, bueno, ni siquiera me ofrecieron la mitad de los cerdos, cuando eso me ofrecieron solo uno. Y dije, bueno, porque igual la cerda ya estaba bastante avanzada para el parto, ya le faltaban como mes y medio. La condición era que me iban a entregar el alimento para que la cerda comiera, yo simplemente daba el corral, la mantenía y pues la cuidaba. En las primeras 2 semanas, sí, el alimento llegó puntual, tal, pero a medida que pasaba el tiempo, entonces iban mandando menos y menos y menos y ya empezaban a tardar más para enviar el alimento, porque iban mandando por partes. A causa de esto, pues yo empecé a tratar de ligarle el alimento con algunas plantas que ya había visto que tenían propiedades buenas, como por ejemplo la, la mata de plátano, pero la propia mata, es muy rica en proteínas. Hay otras plantas como el bleo y así. Bueno, yo empecé a buscar, empecé a hacer las combinaciones y eh, eso lo hacía para que le rindiera más el alimento a la cerda. Pero entonces empezaron a relajarse y ya llegó un punto donde yo dije, no, miren, llévensela si no puedo porque la cerda pues es mucho trabajo y una cerda que cuando le daba hambre eso se paraba en las paredes de los corrales y eso no se puede. Empezó a tumbar bloques de los corrales y pues ya iba yo en pérdida. Entonces yo les pedí que se la llevaran. Efectivamente, pues llegaron, dijeron, bueno, sí. Y cuando la cerda parió, bueno, como se fue más gorda, porque sí, pero lo que yo estaba haciendo estaba funcionando, la señora muy agradecida me mandó el cerro que me había prometido. Y bueno, está bien. Ahí empezó mi negocio con un solo cerdo. ¿Qué hice yo? Dije, bueno, como cuando eso no estaba trabajando, tenía dificultades para el tema del alimento. Así es que cogí y ofrecí la mitad de, de la pertenencia del cerdo a un tío mío. A condición de que él pusiera el alimento y cuando el cerdo creciera, pues lo matábamos y lo vendíamos. Y partiríamos ganancias. Con ese también hacía lo mismo de ligar para tratar de disminuir costos. Porque el costo en la cría de animales, como el cerdo, pues se va más que todo en la alimentación. Entonces, se me ocurrió eso. De ahí empezamos. Luego dije, pues en mí mismo me dije, bueno, pero qué tan difícil puede ser crear un alimento que sirva. Empecé a investigar
tema de qué propiedades necesita el alimento de un cerdo para que sea balanceado, que le dé un buen resultado y que me salga económico. Buscando y buscando encontré pues que necesita tanto de proteína, tanto de fibra, tanto de carbohidratos, tanto de vitaminas, minerales, sales, ta. Luego de eso viene la siguiente parte. ¿Qué alimentos contienen esas cantidades y en qué cantidades los tengo que proporcionar? Empecé a buscar tal, hice una lista, luego busqué cuáles me pueden salir más económicos y dónde conseguirlos. Bueno, al cabo de todo esto, todas estas investigaciones pues me tomaron más o menos un mes, pero lo hice, estaba juicioso, busqué, conseguí proveedores, conseguí la manera de que saliera económico. Empecé la fase de experimentación, donde empiezo yo a mezclar, a probar, a ver si funciona, si no. Y al principio obviamente tuve muchas dificultades, no funcionó enseguida, porque la vida no funciona así. Hay veces que uno tiene suerte y enseguida da el resultado que se quiere. Pero en mi caso no fue así. Al principio empezó, no daba resultado y yo iba variando las concentraciones del alimento. Hasta que llegó el punto donde ya empezó a verse el resultado, empezó a verse la diferencia, empezó a verse los cerros más gordos, el cerrito más grande. Una vez obtenido esto, pues dijimos, ok, ya tenemos un alimento que funciona, está dando resultado, es económico. Entonces, en comparación con el alimento comercial que se vende, cuando eso el comercial estaba en 95,000 pesos los 40 kilos. Y a mí los 40 kilos me costaba 30,000 para fabricarlos. Es decir, un tercio del costo. Es decir, por cada bulto que hubiera comprado concentrado, pues yo podía fabricar 3. Entonces, si vemos ahí, ya iba ganando. Dimos, ok, compremos más animales. Compramos 6. Y entonces más ese ya teníamos 7. Los pusimos en el corral y empezamos con la alimentación. Se empezaron a ver muy bonitos. Y ya empezaron otros tíos a decir que querían entrar. Y pues dijimos, claro, está bien. Pues la idea es crecer todos. Se compraron más, se ingresó mucho más capital. En eso se ingresaron aproximadamente unos 2 millones de pesos, en los cuales compré una báscula para llevar el control del peso. Los llevaba por lo menos cada 3 días, semanales y mensuales. Ya yo tenía un cuaderno donde iba escribiendo los resultados obtenidos y ahí iba comparando cuánto gasté de alimento, cuánto se gastó en plata, cuántos kilos se ganaron, empezó vivo y eso. Bueno, con el restante pues tuvimos que hacer unas proyecciones porque vimos, bueno, 2 millones pues no alcanzan para mucho, la verdad, a pesar de que nos está saliendo más cómodo, más económico. Digamos, uno podía pensar, bueno, compramos, de hecho compramos 10 cerdos, 11 cerdos y invertimos una parte de la plata en alimentos. Pero luego conseguimos la forma de que nos dieran especie de crédito y conseguimos 10 más. Entonces ya teníamos casi 30 animales. Ahí venía la siguiente problemática que se presentó al momento de ejecutar el negocio, que era cómo se alimentan esas cantidades de animales. Porque claro, mientras están pequeños comen poquito, pero a medida que van creciendo, ya van exigiendo mucho más alimento. Y además que la proyección que teníamos, o sea, era darles alimento a voluntad, es decir, que el resultado final se diera a más tardar a 4 meses. Por lo tanto, se requería un mayor gasto de alimento, ¿sí? Pero las ganancias diarias igual eran
muy notorias. Empezaron a verse muy bonitos esos animales, a verse el resultado. Y ya empezó el negocio a pues avanzar de una manera mucho más rápida. Y como les digo, ya yo tenía previsto que pues lo que habíamos comprado de alimento inicial no iba a alcanzar. Pero como ya teníamos unos animales más avanzados, la idea era por lo menos cubrir los primeros 2 meses de la alimentación de estos animales que estaban pequeños, para que una vez llegaran esos 2 meses que ya se fuera acabando el alimento, vender los primeros que se metieron, los cuales ya estarían estaban de 3 meses cuando esos se vendieron. 3 meses, 3 meses de estar ahí, así en sí como 4 meses de vida. Empezamos la venta y pudimos socorrer el tema del alimento. Lo crucial aquí, ¿qué era? Primero, tuve que prever el tema de que el capital que yo tenía no alcanzaba para la cantidad de animales que estaba teniendo. Además de lo otro, era el tema de infraestructuras, que como tal no las tenía completas, pero me las ingenié para hacer. Con mi papá hicimos un corral un poco estilo abierto, es decir, lo cubrimos fue con rejas y tablas, que era lo que había en el momento, y pues ya teníamos el techo era de zinc. Entonces, ya teníamos una estructura que habíamos hecho, que estaba antes para el ganado, pero que se había abandonado, entonces la trasladamos hacia allá. En piso no los teníamos, utilizábamos el sistema de cama profunda, es decir, sobre cascarillas de arroz, ya que nos salía económico el bulto, y un bulto de eso viene prensado, eso rinde bastante. Entonces, pues a 11.000 salía el bulto, y con 4 de esos llenábamos el corral donde teníamos los cerros. Como había unas diferencias de edad, empezamos a ver que los más pequeños se quedaban. Hicimos una división al corral ese y tratamos de ponerlo lo más equilibrados posible. Al final de esto empezamos a tener ya los cerros divididos en 3 corrales diferentes, donde iban por las edades, ¿sí? Para tratar de que no se diera eso que se nos presentó al principio, de que se iban atrasando algunos por porque al momento de comer, pues los más grandes no los dejan entrar en el bote o comedero. Una vez que obtuvimos pues ya resultados mucho más notorios, donde los cerdos ya empezaban a pesar 40 kilos peso vivo, se veían muy bonitos, muy gordos, empezó la gente del pueblo a notarlos, a verlos, y empezó otra fase del negocio, donde ya llegaban a comprar el alimento, pedían que se los vendiéramos porque obviamente pues más económico que el concentrado. Así que decidí venderlo a 45 para ganarle 15.000 al bulto de 40 kilos, lo cual todavía estaba vendiéndolo muy económico, pero como era prueba fase, o sea, como, sí, la idea era que se expandiera, pues, que la gente probara, que vieran que sí da resultado, porque no, muchos piensan al principio que es como la mayoría de negocios. Digamos, yo hago un alimento, pero yo a mis animales no les echo ese alimento, sino que compro el concentrado, se lo echo escondido y entonces digo que es con eso, ¿sí? Entonces, para que la gente viera que sí da resultado el alimento, pues también lo puse un poco accesible y los dejé que fueran probando. Así es que el negocio, en cuestión de 6 meses, fue creciendo muchísimo, ya se fue expandiendo bastante y era un negocio con mucho potencial, la verdad. Pero luego se presentaron unos inconvenientes, los cuales tienen que ver por la famosa frase que dicen de que familias y negocios no se deben mezclar. Y es muy cierto. Iré dejando esto por aquí y en un próximo video pues
Les contaré por qué y qué sucedió a partir de ahí. Y de por qué no se debería mezclar familias con negocios. Así es que nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.